Bueno, vamos a ir comenzando. Buenas noches. Me gustaría que vayan abriendo un archivo que se llama, dentro de la semana 2 se llama alquiler de departamentos. Alquiler de departamentos. ¿Lo abrimos, por favor? ¿Lo tienen? Alquiler de departamentos es este de acá. Hay una descripción, tres pestañitas, una descripción, hay una pestaña que se llama modelo y otra que se llama modelo 1. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no? Vayan abriéndolo, por favor. Empezamos en un minuto. Listo, ahora sí. Entonces, les decía, abrimos el archivo y vamos a ver de qué se trata el caso. Se me escucha bien, ¿no? Ok, buenísimo. Gracias. Entonces vamos a leerlo. Vamos a ir aquí a descripción. ¿Qué dice el caso? Lo hago un poco más grande. Y dice, el administrador de un condominio está valorando sus dos áreas de ingresos a fin de dedicarle más tiempo a la que requiere mayor cuidado, para aplicar nuevas estrategias logísticas para optimizar la ganancia. Las dos áreas son alquiler de departamentos, de los diferentes departamentos por mes, y los ingresos por servicios prestados a los inquilinos de dichos departamentos. Restaurante, alimentación, lavandería, etcétera. Los datos relacionados con la primera área son la capacidad máxima de departamentos disponibles, que es 40. El mes más bajo del número de departamentos alquilados descendió a 15. Sin embargo, existe una base de datos de registro informativo que señala el número de departamentos alquilados durante los últimos 24 meses, igual para el rubro de gastos mensuales e ingresos varios. El administrador tiene la posibilidad de aumentar o disminuir el precio del alquiler de los departamentos. Por ello tiene como política en temporada baja 500 y en alta 800, eh, siendo el más probable 600. En cuanto a los gastos de nómina del personal, esta es una variable que asume como valor de referencia de 18.000, siendo el valor mínimo de 16.000, máximo de 27 y el valor más probable de 18. Entonces tengo una serie de datos y con esa serie de datos que aparecen acá, vamos a ir a ver de qué se trata el modelo. Entonces nos vamos a la pestaña donde dice modelo. Les repito, este archivo se llama alquiler de departamentos. A ver, se llama alquiler del 3 dice punto alquiler de departamento. Entonces vamos hasta la pestaña de modelo y vamos a ver cómo está estructurado el modelo. Entonces este es como el tablero de control. Fíjense que tenemos el número de departamentos a alquilar. El caso base dice que son 32. Cobro $600 por unidad alquilada. Los gastos de mantenimiento son 18.000 y los ingresos por servicios varios a inquilinos son 24.000 y el gasto de nómina del personal de servicios son 18.000. Ahora, eh, a diferencia de los modelos anteriores, en este modelo, fíjense, tenemos dos variables de salida. La primera es ganancia o pérdida por inquilino. Vamos a ver cómo se calcula. Esto se calcula, miren, simplemente como una diferencia entre los ingresos por servicios a inquilinos varios, que son los servicios extras, menos los gastos, menos los gastos de nómina del personal de servicio. Y lo que es ganancia o pérdida por el alquiler, fíjense, es simplemente
multiplicar el número de departamentos que se alquilan por el precio menos los gastos de mantenimiento, como si fuese la utilidad propia por el negocio de los departamentos, exceptuando los gastos de mantenimiento y los gastos de, perdón, exceptuando los gastos de nómina del personal de servicio, como que fuera la utilidad bruta. Entonces, el ejercicio nos dice que el número de departamentos más bajo que se han alquilado durante un periodo largo de tiempo han sido 15 y el máximo han sido 40. Y el alquiler por unidad nos dice que en temporada baja se cobra 500, en temporada alta se cobran 800 y el valor de referencia o el valor más probable es de $600. Eso es lo que dice en la descripción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es modelar una de las variables. O sea, vamos a poner como variable de pronóstico la ganancia o pérdida por alquileres y vamos a colocar como variables de referencia estas dos variables o estas dos variables que vamos a modelar. Y esta, que son los gastos mensuales de mantenimiento, lo toma como una variable cierta. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado que tenemos diferentes tipos de variables. Tenemos las variables que son de entrada, tenemos el proceso del modelo y tenemos la salida. Y dentro de las variables de entrada tenemos aquellas variables que contemplan la incertidumbre, otras variables que son de decisión y otro tipo de variables que son las variables de certidumbre o las variables ciertas, que en este caso es el gasto mensual de mantenimiento. Porque yo sé que mi coste de mantenimiento es 18, por lo menos a nivel inicial, y esto va a ser independientemente cuál sea mi nivel de departamentos que voy a alquilar. ¿Ok? Así está contemplado por lo menos el modelo a nivel inicial. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar distribución de probabilidad a esta variable de acá, que es la primera, a esta de acá, y la variable de salida sería esta. Entonces vamos a colocar a 1, a 2, y esta sería la variable de pronóstico. ¿Alguien se acuerda cómo se carga una distribución de probabilidad? ¿Mm? ¿Dónde nos íbamos? ¿Por acá? ¿Alguien se acuerda? Juliana Talavera, ¿se acuerda? No, licenciado, no recuerdo. José Ferrari, ¿se acuerda? En la parte de definir su posición. Perfecto, gracias, José. Entonces, vamos a definir su posición. Entonces, coloco definir su posición y antes de eso, si me está diciendo el ejercicio de que el mínimo que voy a alquilar son 15 departamentos y el máximo son 40, ¿cuál de las distribuciones que hemos visto podría ajustarse a ese dato o a esa información? Le voy a definir su posición y se van a abrir ahí todas. ¿Cuál creen? De todas esas que hay ahí. Habíamos hablado que todas las distribuciones se manejan sobre la base de parámetros. Algunas distribuciones manejan parámetros más sencillos y otras parámetros más complejos. Y esa es una distribución de las más sencillas de poder usar, que se llama la distribución uniforme. Entonces, la distribución uniforme maneja solo dos parámetros, un valor mínimo y un valor máximo. En este caso, si voy a alquilar como mínimo 15 unidades y como máximo 40 unidades, ¿creen que va a ser una distribución continua o una distribución discreta? Pero antes de eso, ¿cuál es la diferencia entre una distribución continua y discreta? A ver, vamos a ver quién está por acá. ¿Puedo ver? Eh, Quien quiera. Edwin Quispe, ¿cuál es la diferencia entre una distribución continua y una distribución discreta? O Grecia, Serrate, o Vilma, quien quiera. Bueno, la discreta solo adopta valores enteros, mientras que la continua todos los valores posibles, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué creen qué tipo de distribución va a ser el número de departamentos a alquilar? ¿Continua o Discreta. discreta? Discreta, ¿no Discreta. es cierto? Muy bien, gracias, José, ¿no? Gracias, José.
Y va a ser discreta porque salvo que vaya a alquilar los departamentos fraccionados por la mitad, pero eso no es posible. Entonces, tendría que ser una distribución. Y si solamente tengo esos dos parámetros, la única distribución que podría hacer es esta que se llama uniforme discreta. Entonces, les decía que aquí tenemos 3, 5, 8, 16, 18, 20, 22 tipos de distribuciones. Y esa es una distribución uniforme discreta. Cuando nos posicionamos acá, aparece una breve explicación de lo que es la distribución. Ahí está, lo puede leer para ver qué parámetros usa. Lo lee y le damos ahí a aceptar. Y luego que le damos a aceptar hay dos opciones. O lo colocamos esto manual, que significa colocamos el número, esa es una opción. O la otra opción, que es la manera, digamos, correcta, es ir a linkear la celda donde tenemos el dato. Entonces nos vamos acá, le damos aquí, que es 15, fíjense aquí lo tengo al lado, y luego le damos acá el máximo, que sería 40. E2 y F2 que está al lado, le damos a aceptar y ahí está. Para ver cómo se carga la distribución donde vamos de nuevo, nos vamos otra vez a definir su posición y ahí vamos, ¿lo ven? E2 que está el 15 y F2 que está el 40. Entonces, si ustedes pueden ver ustedes claramente que esa distribución es discreta porque solamente va a tomar valores entre 15 y 40, pero solamente tomará valores enteros. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como si meta a la tómbola de un bingo esos números entre 15 y 40. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a girar la tómbola cuando genere los números aleatorios y va a salir uno de esos y cada uno tiene la misma probabilidad de ocurrir, o la misma probabilidad de salir. Entonces sale el primero 32, ok. Sale el 32, lo vuelvo a ingresar y otra vez vuelvo a tirar el segundo, a girar la tómbola. Sale después el 24, ok, y otra vez ingresa y vuelvo a girar. Así funciona la simulación de Monte Carlo en este caso particular con ese tipo de distribución. Y le damos a aceptar, que ya está, y para poder ver ahí pongo definir su posición y veo cómo se ha ido cargando. Ahora les decía, por defecto aparece el color verde a todas las entradas, a las variables aleatorias, y por defecto las variables de pronóstico o variables de salida se cargan con color calipso. Entonces le damos el 32 y la siguiente va a ser el precio, que este es el precio de cada vivienda, de cada departamento, que nos dice que adopta tres valores. Tenemos un valor mínimo, un valor máximo y un valor más probable. Entonces, ¿qué distribución podría ser? Que ya vimos una de esas. ¿Cuál creen de todas estas que adopta tres valores, por ejemplo? Que ya habíamos visto en la clase pasada. La triangular. La triangular, muy bien, no sé quién habló, Juliana. Sí, ¿no? Bueno, no sé quién, no puedo ver quién habló, pero sí es la triangular. En realidad, hay dos tipos de distribuciones que manejan esos mismos parámetros, un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo, que son la distribución triangular, y la otra que podría ser es la distribución beta-PER. Estos tres, miren, triangular, y esta es una distribución beta-PER. ¿Cuál es la diferencia? Si manejan los mismos parámetros, la diferencia está en el peso que se le asigna al valor más probable. En una distribución triangular, el valor más probable tiene 3 veces el peso de los extremos. ¿Qué quiere decir? Que los valores que están más cerca del valor más probable tienen tres veces más la probabilidad de ser seleccionados que los valores que están en los extremos. En la distribución beta-PER, ese valor más probable tiene 6 veces el peso de los extremos. Es la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que una distribución beta-PER la podría usar cuando quiero dar mucho más énfasis o mucho más peso al valor más probable. Entonces, cualquiera de las dos funciona, para este caso sí, porque no me está diciendo, por lo menos el dato, utilice una u otra. Si quiero darle mayor peso, mayor preponderancia al valor más probable, utilizaré la distribución beta-PER, que la podemos usar si quieren, para que vean. Le damos beta-PER, esta beta-PER, le damos a aceptar, y me aparece, miren, el valor mínimo, le doy un clic por acá, 500, me aparece el valor más probable, le doy 600, y luego me aparece el valor máximo que le doy 800. Y ahí le damos a aceptar. Ahí se cargó. Y si les decía en la clase pasada que aquí me aparece un tipo de comentario. Ese comentario es útil porque si no sé qué distribución cargué, por ejemplo, en una variable de entrada, para no tener que entrar otra vez aquí a definir su posición, puedo ver aquí en el comentario.
pero también se puede eliminar el comentario, ¿no? ¿Dónde podemos eliminar aquí en preferencias de celda? Pueden quitar esa opción de agregar comentario, le dan a aceptar y fíjense que automáticamente los elimina, ¿no? Si queremos que otra vez vuelvan los comentarios, le damos acá, agregar comentario de celda, aplicar a todas las pestañas, esta hoja, este libro, todos los libros abiertos, aceptar, y ahí está, y otra vez está el comentario. Y la salida, que sería ahora la ganancia o pérdida por el alquiler. Tenemos dos entradas como variables aleatorias, y luego tenemos la ganancia o pérdida por el alquiler, que debería ser la variable de salida. ¿Dónde se carga la variable de salida? ¿Quién me dice? Luis Escobar, ¿dónde se carga la variable de salida? ¿Aquí dónde se carga? Selena. Giovanni, ¿dónde se carga la variable de salida? Quien quiera. ¿Nadie sabe dónde se carga la salida? Definir previsión. Exactamente, ¿no? Gracias. No sé quién habló, pero gracias. Definir previsión, correcto, definir previsión. Entonces, nos vamos a ir a definir previsión. Nos vamos acá. Le damos a definir previsión. Me da el nombre de la variable. Por defecto me da siempre el nombre que aparece acá a la izquierda, o si la celda tiene etiqueta, o sea, si tiene nombre, me da el nombre de la celda. Y le damos la unidad acá, ¿no? Que sería dólares o bolivianos, lo que ustedes quieran. Dólares, bolivianos, la moneda que sea. Y ya está, se cargó, miren. Ahí está. Entonces, vamos a poder ahora generar escenario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el proceso? Como les había comentado en la clase pasada, estas dos celdas van a cambiar simultáneamente, las dos, adoptando este comportamiento de acuerdo a este tipo de distribución. Esta es una distribución uniforme, esta es una distribución beta-PERT, esta es una distribución discreta, esta es una distribución continua. Entonces las dos variables se van a mover, o sea, vamos a hacer cambiar esos valores y por lo tanto cada vez que cambien estos dos valores voy a generar un escenario distinto. Va a grabar el resultado de la iteración, luego genera el siguiente escenario aleatoriamente, vuelve a grabar el resultado de la iteración y al final cuando recreo muchos escenarios, después el mismo software convierte esos múltiples escenarios en cuanto a la variable de salida en una distribución de probabilidad y al final puedo definir cuál es la probabilidad de que un caso ocurra. Podría haber hecho el análisis famoso que habíamos visto de presimulación o el análisis de sensibilidad para ver, en este caso no tenía mucho sentido. ¿Por qué no tenía mucho sentido? Porque el modelo es muy sencillo, tengo solamente dos variables de entrada, dos variables de entrada y una de salida. Entonces, ¿para qué voy a hacer el análisis de presimulación con dos entradas? Ese análisis se hace cuando tenemos más variables en el modelo para determinar cuál de las variables es la más importante y a esas variables prestarle atención adecuada y esas variables serían candidatas a colocarles un componente de variabilidad, o sea, candidatas a ser variables de incertidumbre. No siempre las variables que tienen más sensibilidad son las variables que van a ser variables aleatorias. Les doy un ejemplo. En un proyecto de inversión, la tasa de descuento es una variable que normalmente en el proyecto es una variable de las más sensibles. Porque claro, ustedes saben que en un proyecto el valor actual neto, si tomamos como variable de salida o cualquiera de los parámetros de evaluación, TIR, BAN, periodo de recuperación de inversión, cualquiera de los parámetros, las variables de salida dependen de qué? Dependen del flujo y dependen de la tasa, ¿no? El BAN depende o del flujo o de la tasa. Para aumentar el valor, o subo los flujos o disminuyo la tasa. Entonces la tasa, al estar en el denominador, va a ser una variable importante. Ahora, que sea importante no quiere decir que a esa variable le vamos a colocar un componente de azar o un componente de variabilidad. En otras palabras,
no quiere decir que a esa variable le vamos a colocar una distribución de probabilidad. En este caso, la variabilidad de un proyecto, la variabilidad de, de la rentabilidad de un proyecto, la variabilidad de la evaluación de un proyecto depende de los flujos. Por lo tanto, lo que cambia en un proyecto son los flujos de caja, y los flujos de caja dependen de las variables de ingresos, costos, etcétera. Por lo tanto, si coloco como un componente de variabilidad a lo que está en el denominador, voy a hacer cambiar lo que va en el numerador, que son otras variables que tienen que ver con el flujo, ingresos, costos, etcétera. Y también voy a hacer cambiar lo que está en el denominador, al hacer cambiar la tasa. Entonces, cuando cambian el numerador y el denominador al mismo tiempo, voy a sobredimensionar el riesgo del proyecto, porque estoy haciendo mover la tasa. Y la tasa está bien, se puede mover, sí, se puede mover. Pero si yo sé que el proyecto es más riesgoso, lo que voy a hacer es que automáticamente voy a subir la tasa. La tasa de descuento es una variable típica en un proyecto que se llama la variable de decisión. ¿Por qué? Porque la variable de decisión son variables que de alguna manera el que está evaluando el modelo las puede cambiar en valores discretos. Yo sé que el proyecto es más riesgoso y la tasa es 15, por ejemplo, la puedo subir hasta el 20. Entonces no tiene sentido hacerla cambiar en rangos aleatorios o en valores aleatorios cuando de alguna manera yo puedo definir si subir o bajar la tasa. Entonces, esa es una típica variable de decisión. ¿Cuándo podría ser también otra variable de decisión en un modelo? Podría ser, a ver, se me ocurre eh, o sea, la cantidad de pozos que se van a perforar, por ejemplo, en un proyecto de ese tipo. Yo defino cuántos voy a perforar, si 15, si 20 o 25. El precio de un producto, por ejemplo, podría ser una variable de decisión para algún tipo de producto. Yo defino si voy a cobrar 15, si voy a cobrar 20 o voy a cobrar 30. Incluso aquí en este mismo modelo, el alquiler podría ser una variable de decisión, porque yo defino si cobro 500, si cobro 600 o si cobro 800. O también, como en este caso, puede ser una variable aleatoria, porque voy a hacer cambiar la variable en rangos que van a cambiar de manera aleatoria. Entonces, eso es importante conocerlo, que no todas las variables sensibles serán variables aleatorias. Entonces, vamos a generar los escenarios. Aquí en preferencias de ejecución, si lo pueden abrir, por favor. Preferencias de ejecución. Van a ver que tenemos pruebas. Este es el número de pruebas para ejecutar, que son 10.000, que aparece también acá. Pueden generar 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, sin problema. Luego dice muestreo. Hay, fíjense, dos tipos de muestreo que usa. Hay un muestreo que se llama el muestreo de Monte Carlo, que es más aleatorio. Y hay otro tipo de muestreo que se llama el hipercubo latino, que es un muestreo más homogéneo. En realidad es un poquito más técnico esto, que lo que hace el muestreo de hipercubo latino es, de alguna manera, que los números aleatorios que se generan es como que ya no existe la posibilidad de que vuelvan que vuelvan a repetirse, ¿no? Pero bueno, una distribución continua pues, es imposible que suceda eso. Pero lo dejamos como está, el tipo de muestreo no hay mucha diferencia. La velocidad, pueden poner velocidad extrema, velocidad normal, velocidad de demostración. Yo lo pongo en velocidad normal porque cuando lo pongo en velocidad extrema, como esta máquina no es muy rápida que digamos, a veces se me cuelga. Entonces, pero ustedes si tienen una máquina muy potente, pónganle velocidad extrema porque cuando genere la simulación, en vez de generar en 3 segundos, la va a generar en 1. O si genera en 1, la va a generar en la mitad de ese segundo. Entonces, pues velocidad, hay otras opciones, lo dejan esto como está. Y aquí hay otras cosas, las estadísticas, el formato de presentiles. Y ahora sí le generamos 10.000, ¿está bien? Y le damos iniciar. A ver, vamos a ver. Ahora, no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, me han generado dos distribuciones. Me imagino que ustedes también han generado dos distribuciones. ¿Por qué creen que ha generado dos distribuciones? ¿Ideas? ¿José? José, ¿no? Sí, José. ¿O alguien, cualquiera? Estoy pensando. Claro, son dos distribuciones porque obviamente hay cargado dos distribuciones. Es lógico, ¿no? Lo que pasa es que ahora me estoy acordando,
En la parte de la pestaña de modelo 1 están cargadas algunas, miren, con distribución, yo me olvidé de eliminarlas. Miren, voy a salir de acá. Cuando van ustedes a modelo 1, fíjense, está cargado acá, porque este es el mismo modelo, pero adaptado, ajustado. Por eso es que ha generado otra vez. O sea, se está moviendo esto, pero como tengo cargada también el mismo modelo en otra hoja, también se está moviendo esto y se está moviendo esto. Por eso apareció otra salida ahí. Entonces lo que vamos a hacer para que no se solape, nos vamos a la pestaña modelo 1, marcamos todo esto y le damos borrar. Recuerden que este borrador es el borrador de distribuciones, de pronósticos del Crystal Ball. Entonces le damos sí. Y dice suposiciones y previsiones y le damos a aceptar. Ahora sí. Una vez que se ha borrado, cuando vamos otra vez a modelo y arrancamos con la simulación, solamente va a salir una. Miren. Bueno, por eso es que se recomienda mucho que cada vez que ustedes usen un modelo y generen la simulación, se recomienda que cierren el modelo, o sea, cierren la hoja Excel y luego practiquen el siguiente modelo. Si no, se les va a solapar y van a aparecer dos salidas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Bueno, seguimos. Entonces, se han generado las simulaciones. Como les comentaba en la clase pasada, esto lo voy a abrir. Me aparece aquí arriba 9.999 mostrados. Significa que solamente acá hay visibles 9.999 escenarios. Hay uno que es muy extremo, o sea, que significa que está muy a la izquierda o muy a la derecha. Y aquí están los 10.000 resultados de la ganancia por el alquiler. Y como pueden observar, en algunos escenarios se genera pérdida, como por acá, por ejemplo, en estos escenarios que están desde acá a la izquierda, hay pérdida. Y en estos escenarios que están de acá a la derecha se genera ganancia. Entonces, es útil pues hacer el análisis de riesgo acá porque en algunos escenarios dan pérdida y otros escenarios dan ganancia. Entonces, vamos a ir a vista y le vamos a dar estadísticos, vamos a ir a vista y le vamos a dar frecuencia para que me muestre en una sola hoja la frecuencia y me muestre además los percentiles. Perdón, me equivoqué, vista, percentiles y vista dividir vista. Eso es. Y allá a la derecha me aparecen los estadísticos básicos. Las pruebas que son 10.000, o sea, son 10.000 escenarios. El caso base 1.200, o sea, ¿qué quiere decir? Que en el caso base he estimado que hay una utilidad de 1.200. La media está por debajo, miren, del caso base es 900 y pico. La mediana, el valor del centro, fíjense, la mediana es negativa, menos 1.144. O sea, el valor que se sitúa en el centro es negativo, o sea, hay pérdida. Entonces la media está algo alejada de la mediana, ¿no? No mucho, pero está algo alejada. No hay valor modal, hay desviación estándar, hay varianza, hay sesgo, hay kurtosis. Fíjense que el nivel de kurtosis es 2. La kurtosis de una distribución normal es 3. No se parece mucho a una distribución normal, de hecho está mucho más achatada. La forma es distinta. El mínimo me dio negativo 10.000, el máximo me dio 12.000 positivo. Entonces aquí podríamos hacer análisis interesantes. Lo primero que me podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de exceder o cuál es la probabilidad de perder? Yo estoy estimando que voy a ganar 1.200, pero quiero saber cuál es la probabilidad de perder plata. Entonces, ¿qué tendría que hacerle? Tendría que ponerle el 0 acá. Aquí me aparece el infinito, o sea, todos los escenarios están acá, pero quiero saber los escenarios que arrojan pérdida. Entonces le pongo un 0 acá, miren. Aquí a la derecha, si lo pueden ver, le ponen un 0 y le dan el enter. Ahí está. 57%. O sea, hay una probabilidad de perder por el alquiler del 57%. O sea, quiere decir que hay 5.695 escenarios de los 10.000 que se han generado que están soportando pérdidas. Y estos porcentajes son muy, pero muy parecidos en todos los casos en sus máquinas. A pesar de que las máquinas generaron números aleatorios totalmente distintos por las leyes estadísticas, esto hace que al final todo esto se iguale en cuanto a los escenarios que se han generado en términos de probabilidad.
Si alguien me puede decir cuánto les da a cada uno, por ejemplo, acá. A mí me da una probabilidad del 57.95. Perfecto, no es mucho, no hay mucha diferencia entre 56% y 57% es igual. O sea, un 1% de diferencia no va a ser diferencia, si vale la redundancia, a la hora de tomar la decisión, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, podemos ver acumulada, frecuencia inversa, los percentiles también. Si coloco percentiles, aquí a la derecha me aparecen cómo están ubicados los datos, cómo están distribuidos. El percentil 0 es el mínimo, me da 10.000, equivale a esto de acá, miren, 10.319,18. El percentil 100 es el máximo, 12.000, que es este de acá, exactamente igual. Y el percentil 50 es menos 1.147, ¿sí? Que es parecido a la mediana. Mediana, esta. Parecido. Claro, acá no me da exactamente igual porque eh, debe estar promediando los dos escenarios del centro, ¿no? Eso es, 10.000. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver la sensibilidad ahora, miren. Si voy a previsión y le doy a ver gráfico de sensibilidad, aquí me aparecen las dos variables que son más sensibles. Esta es la sensibilidad cuando las dos variables se están moviendo al mismo tiempo. Entonces, fíjense, el número de departamentos a alquilar se lleva el 91% de la variabilidad de la utilidad. Y el precio apenas ¿cuánto dice? El 8, no, el 9. Entonces eso llama la atención, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eh, Como estoy moviendo las dos variables al mismo tiempo, el número de departamentos que voy a alquilar es muchísimo más sensible que el precio. Si hubiéramos hecho el análisis previo, que de hecho lo vamos a hacer ahora, el análisis de simulación, vamos a ver que las dos variables son igualmente sensibles. O sea, desde el punto de vista estático, ¿qué significa? Solo muevo una primero, la otra no se mueve, evalúo cuál es el impacto sobre la utilidad, luego hago el ejercicio con la siguiente variable. Estas dos variables son igualmente sensibles. Son igualmente sensibles. Pero cuando ya veo que las dos se mueven con los datos, con los valores o con el rango de valores de variación, pues de lejos la variable que es más importante es el número de departamentos que voy a alquilar. Tiene que ver obviamente con el tipo de distribución que coloqué, tiene que ver también con los datos que habían, porque el número de departamentos está entre 15 es el mínimo y 40 es el máximo, o sea, el rango de variación es muy grande. Entonces, también podemos ver acá, si ustedes recuerdan, cuando veíamos la parte de la sensibilidad, podemos ver preferencias, podemos ver acá correlación también, el formato de correlación, esto es cómo se correlacionan cada una de esas variables de entrada con la salida. Por ejemplo, el departamento de alquilar, la correlación dice 0, ¿cuánto dice? No sé, 0,95 significa que cada vez que cambia en un punto el número de departamentos a alquilar, la utilidad cambia en 0,95. Si cambia el precio, cada vez que cambia en un punto el precio del alquiler, la utilidad apenas cambia en 0,28, 29, no sé cuánto dicen. Entonces, es exactamente igual, solo que la interpretación se da en formato de correlación. Aquí lo que me gusta siempre es hacer este gráfico que lo vimos la clase pasada, que se llama, voy a la sensibilidad y voy a gráfico de dispersión. Y cuando voy a gráfico de dispersión, de aquí es donde salen los coeficientes de correlación, eso que les decía, el 0,96 o el 0,95 y el 0,29. O sea, ¿qué es lo que hace? Acá solamente me está generando las 10.000 pruebas. Lo que está haciendo básicamente es los números aleatorios que se generan. A ver, el proceso, como yo les comentaba, voy a ver si puedo conseguir el mango por aquí. Ocultar, a ver, vamos a ver. Que no sé dónde está el manguito por aquí. A ver, por aquí. Levantar la mano, mostrar aplicaciones, compartir. Ah, no, esto es mostrar aplicaciones, esto es otra cosa. Voy a ver acá, abrir el panel participante, grabar. La grabación está en curso. No puedo sacar por ningún lado más opciones. A ver acá, cambio de audio, salir. ¿Dónde estará el lapicito, no?
A ver acá, más paneles. No me sale el lápiz para poder anotar. Aquí, grabar la reunión ya está, abrir. Bueno, por aquí no puedo. No importa. Silenciar. Otras aplicaciones, a ver. Basic Talks. Crowd Up. Vamos a poner lápiz. 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 Anotación. Anotar. Nada, che, no me sale. Diseño. Paralelo. Pila. Sincronizar. No importa. Ok, lo que les decía es, lo que hace es, se mueven las dos entradas, el número de departamentos y el precio, genera un escenario y hay un escenario de salida. Entonces lo que está haciendo es, para cada uno, o sea, está asociando los números aleatorios de cada una de las entradas con la salida. Ahora imagínense que, por ejemplo, que necesito sí o sí aquí grabación, si no, no me van a entender. Abrir panel de participantes, más opciones, chatear. Aquí miren, está por suerte. Chat, bloquear, opciones de reunión, más paneles, subtítulos, activar, mover, bloquear, invitar. Pizarra. Pizarra. ¿Será que es aquí? Nueva pizarra. A ver. Pero no encuentro el mango. Aquí está. Pen. Lo que les decía, por fin, por fin. Lo que les decía, tenemos una entrada acá, se ve la pizarra, ¿no? Tenemos otra entrada acá y tenemos la salida. Una de las entradas es la cantidad. Otra de las entradas es el precio. Y la salida, aquí está la utilidad, ¿no? Esta es la utilidad, que es la salida, que es la utilidad. Entonces, genero un número aleatorio acá, número aleatorio acá, y tengo una salida acá. Genero el siguiente número acá, acá y acá. Este es un escenario, este es otro escenario, y así los escenarios los va a generar hasta el 10.000. Entonces, lo que está haciendo acá es correlaciona, o sea, ¿qué quiere decir? Ponemos un eje cartesiano, aquí tengo la variable cantidad, aquí tengo la variable de la utilidad, correlaciona este primer escenario de este valor de la cantidad con este valor de la utilidad y pone un punto acá. El segundo, este valor que acá con el valor de acá y pone el siguiente punto y lo asocia. Y lo asocia 10.000 veces, que son los 10.000 escenarios de cantidad con los 10.000 escenarios de utilidad. Y eso lo repite para la siguiente variable. Entonces después asocia los puntos y aquí luego determina cuál es la recta que mejor se ajusta a esa nube de puntos, lo va a poner así, o así, perdón, así, y ahí determina lo que se llama un coeficiente de determinación R cuadrado, que es otra cosa, es la explicación, pero además acá genera esto que es el grado de asociación lineal, es decir, en qué medida esa nube de puntos está más dispersa o menos dispersa, o más concentrada o menos concentrada. Y de ahí salen esos numeritos, el 0,95 y el 0,30. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cantidad con la utilidad tienen una correlación muy alta. De hecho, 0,95. Cada vez que cambian un punto, la cantidad, o sea, el número de departamentos a alquilar, hace cambiar en 0,95 puntos el nivel de utilidad. En cambio, con la otra variable, que es exactamente lo mismo que hace, la correlación es muy baja. O sea, quiere decir que la nube de puntos es muy dispersa. Eso es lo que hace. Ahora no sé cómo lo voy a borrar esto. Vamos a salir de acá. Ay, no sé si aquí será. No, esto finalizar reunión. Pues mira, aquí cerrar para todos. Ahí. Cerrar la pizarra para todos. Ahí está. Ahí está. Dejé de compartir, ¿no? Sí, dejé de compartir. Ahora sí, campo abierto nuevo. A ver. Ahora sí. Entonces eso es. No sé si se entendió, pero quería hacerlo un poquito más didáctico. Entonces, si ustedes observan, esta variable, que es la primera, tiene una alta correlación y esta una bajísima correlación. Al revés, esta tiene una alta correlación y esta baja, porque ahí se ve, miren la nube de puntos, ¿no? 0,95
cantidad con ganancia, 0,20 no sé cuánto, precio con cantidad. Ahora, lo que vamos a hacer es, miren, vamos a dispersión o a vista y vamos a dar vista de matriz n por n. Esto es entrada con salida. Ahora quiero entrada con entrada. Ahí está. Entonces, cuando veo entrada con entrada, miren lo que veo. Las verdes. Las verdes son entrada con entrada. O sea, ¿cómo correlaciono, por ejemplo, el número de departamentos a alquilar con el precio? La correlación está. ¿Cuánto da acá? No me sale bien, pero... A ver. 0,0058. Que es exactamente igual a esto, 0,058, ¿no? Porque la correlación del precio con el número de departamentos es igual al inverso, ¿no? Exactamente igual. Como les comentaba en la clase pasada, esas correlaciones normalmente siempre, o sea, cuando correlaciono variables de entrada, cuando veo cuál es el comportamiento, como no las correlaciona directamente el software, hay que correlacionarlas a mano. Y en este caso les quiero preguntar, ¿ustedes creen que el número de departamentos a alquilar tiene correlación o tiene algo de asociación lineal con el precio? ¿O al revés, el precio tiene un nivel de asociación con el número de departamentos a alquilar o no? ¿O no tiene nada que ver el precio con cantidad? Claro, están relacionadas. Por supuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el modelo, ¿qué tengo que hacer? Hay que correlacionar Hay la que gente. correlacionar, ¿sí? En todos los modelos hay que correlacionar variables. En todo. Porque no las correlaciona directamente el software. El software entiende que no hay correlación entre variables, cualquiera sea. Entonces esto hay que correlacionar a mano. Que puede ser estimado, voy a estimar un cierto nivel de correlación, o puede ser con datos históricos también. Ahí tenemos un ejemplo que ahora lo vamos a ver en este mismo caso. Pero primero vamos a asumir que no sabemos mucho, o sea, que no tenemos información y lo vamos a correlacionar de manera subjetiva. Entonces yo digo, ok, y eso va a depender mucho de la elasticidad, ¿no es cierto?, de la demanda del número de departamentos a alquilar. Pero podemos inventarnos un dato. Entonces podríamos decir, ok, vamos a imaginarnos que si aumento, obviamente aquí la correlación tiene que ser inversa, ¿no? Si aumento el precio, la cantidad debería tender a disminuir, ¿no es cierto? Entonces podemos ponerle un nivel de correlación negativa de 0,6, por ejemplo. Esto va a ir cambiando. Simplemente el ejemplo es para que vean que tenemos que correlacionar sí o sí variables. Si ustedes recuerdan, cuando generábamos las probabilidades, la probabilidad de perder era equivalente a, ¿cuántos se acuerdan? 56%, ¿no? La probabilidad de perder dinero era del 56% aprox. Entonces vamos a correlacionar las variables. ¿Cómo se correlaciona variables? Pues vamos a definir su posición en cualquiera de los dos. Ojo, son dos solamente entradas. Puedo irme a alquiler o puedo irme al número de departamentos, no hay problema. Entonces me voy al segundo, pues, número de departamento, le doy definir su posición, le doy sí, y aquí en la parte de abajo aparece, dice correlación. Me voy a correlación y voy a correlacionar precio, pongo a agregar suposiciones y aquí con departamentos a alquilar. Y le doy a aceptar. ¿Cuánto le voy a dar? Ahí me tengo que inventar ya. O tengo algún dato en una celda ahí en el modelo o coloco menos 0,6. O sea, cada vez que cambia en un punto el precio, pero cada vez que cambia en un punto el precio, el número de departamentos a alquilar cambia en sentido inverso en 0,6. Eso quiere decir. Aumenta el precio, disminuye el número de departamentos en 0,6 por cada punto que aumenta el precio. Y aquí le vamos a dar aceptar. Le doy a aceptar de nuevo. Y si quiero ver cómo se ha cargado, voy a definir su posición de nuevo, le doy correlación y ahí está. Miren, ¿lo ven acá? Inverso, menos 0,6. Si hubiese sido positivo, esto hubiera cambiado y la pendiente de la recta hubiese tenido pendiente positiva. Es menos 0,6. Ahora, si yo me voy a la otra variable, para ver si correlacionó, por ejemplo, voy al número de departamentos a alquilar, le doy a definir su posición y veo la correlación, fíjense, también lo correlacionó, no, correlaciona, no, o sea, no necesito ir a correlacionar el inverso. Si correlación A con B, automáticamente el software reconoce que es la misma correlación B con A. O sea, no hay ningún problema.
En este caso, como es la única, pues lo vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar acá y vamos a volver a generar la simulación para ver si hay una diferencia significativa o no. ¿Le parece? Entonces le damos iniciar y otra vez las 10.000, una vez cerciorándonos que he correlacionado las variables. Y ahora le damos iniciar. Creo que ya. Sí, ya está. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de perder ahora? 59%, antes era 56%. Hay un cambio de 2%, no es un cambio tan significativo, pero si ustedes observan ya me produce un cambio correlacionando las variables. Y eso que solamente he correlacionado una variable. Ahora imagínense un modelo donde tenemos muchas variables y las variables no las correlaciono, eso puede impactar en el riesgo del modelo. O sea, ¿qué quiere decir? Y eso como una recomendación si es que van a hacer su trabajo con la herramienta o con cualquier herramienta de simulación, correlacionen siempre las variables. Siempre, porque si no las correlaciono, voy a sobreestimar la variabilidad en el modelo. Y no va a estar bien. En este caso, como la correlación es negativa, la probabilidad de perder era 56 y ahora la probabilidad de perder es 59. O sea, quiere decir que estaba, como la correlación es negativa, estaba como subvaluando, si quieren, el riesgo del proyecto. ¿Por qué? Porque la correlación es negativa. Cuando las correlaciones son positivas entre las variables y no las correlaciono las variables, lo que hago es sobreestimar el riesgo. ¿Lo que quiere decir? Que si no correlaciono, la probabilidad, por ejemplo, de ganar es, qué sé yo, 60%. Y cuando las correlaciono, ya la probabilidad de ganar ya no es 60, sino que es menos. Es 55%, por ejemplo. Eso es porque no he correlacionado las variables. Entonces, eso como recomendación. Ahora, voy a salir de ahí. Solo tenía esas dos variables para correlacionar. Ahora, fíjense ustedes. Tenemos información de historia. Si ustedes pueden ver, en la parte de aquí de abajo, de hecho me voy a ir al modelo 1. Me voy al modelo 1. Tengo información de historia de las unidades que se han alquilado, de los gastos mensuales y de los ingresos por servicios varios, que son para analizar la otra variable, que es esta de acá. Como nos interesa solamente esta, entonces lo que vamos a hacer es, voy al modelo otra vez, al modelo inicial, y vamos a dejar el alquiler por unidad con 600 sin problema. Y esta variable de acá, el número de departamentos por alquilar, la vamos a borrar. O sea, le vamos a quitar la distribución, ¿ok? Entonces nos vamos acá y le damos borradorcito. Le doy sí. Y ahí está. Y le vamos a borrar acá. Porque ya no va a ser una distribución de ese tipo. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tengo información histórica, miren. Desde julio del 2015, donde alquilé 34 unidades, hasta junio del 2017, donde alquilé 33. Entonces vamos a utilizar una herramienta que es súper poderosa de Crystal Ball, que se llama la herramienta de ajuste. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a C2. ¿Todos me siguen? C2. C2, aquí. Vamos a definir su posición. Y hay una opción que se llama, miren, ajustar. ¿La ven? Aquí abajo. Se llama ajustar. Le doy ahí un clic a ajustar. Hasta ahí me siguen. Le doy otra vez vuelvo por si alguien se atrasó. Me posiciono aquí en el 32. Le doy definir su posición. Luego me voy aquí a ajustar. Ajustar. Y me aparece este cuadrito. Y el cuadro dice, Crystal Ball ajustará una distribución de probabilidad a los datos. ¿Dónde están ubicados los datos? Entonces, como están en un rango específico, le puedo dar acá rango, que es lo que voy a hacer. E incluso, miren, si tengo un archivo de texto, puedo ver dónde está el archivo de texto y puedo también subir el archivo de texto. Puedo tener un archivo en TXT, que son muchísimos datos y los puedo subir. Como aquí lo tengo en la misma tabla de Excel, no hay ningún problema. Le pongo rango, le doy un clic por acá
y digo que los datos están desde aquí, desde la celda D13 hasta la celda D36. Y le doy a aceptar. Aceptar. Después de eso dice, ¿qué distribuciones quiere ajustar? Entonces, como ustedes saben, el Crystal Ball maneja distribuciones continuas. O sea, puedo solamente ajustar las continuas. O sea, ¿qué significa? Que solamente las va a estudiar las que son continuas, si es que coloco continuas. O solo las discretas. O incluso si tengo un conocimiento si tengo un conocimiento avanzado de estadística, puedo elegir las que quiere ajustar de todas estas listas. Y digo, ok, solamente quiero que estudie esta y que estudie esta, no todas. Esa es otra opción. O solo que elija la beta PERT. Y estas son las pruebas de bondad de ajuste. Eso es porque para distribuciones continuas hay ciertas pruebas de bondad de ajuste y para distribuciones discretas hay otras pruebas de bondad de ajuste. Por ejemplo, para las continuas, la prueba de bondad de ajuste son las pruebas de Anderson-Darling y para las discretas son de Kolmogorov-Smirnov y Chi cuadrado. Pero bueno, eso es un poco más técnico. Como se entiende que normalmente las personas que utilizamos el software no somos personas que somos expertas en estadística, entonces le vamos a dar acá selección automática y aquí selección automática para que el software haga todo el trabajo por nosotros. Para eso está. Le damos selección automática, le damos selección automática y le damos a aceptar. ¿Está bien hasta ahí? Gracias. Ok, le damos aceptar. Ahí está. Y a todos les tiene que haber salido un mensaje, no se han encontrado ajustes válidos para una o varias distribuciones. ¿Por qué aparece ese dato? Bueno, muy sencillo. Ese dato aparece porque lo que hace la herramienta es toma los datos y dice, ok, estos datos los pasa por todas las distribuciones y dicen, estos datos se ajustan mejor a estas distribuciones y las ordenan de mayor a menor ajuste. Todavía no lo estamos viendo, pero eso es lo que va a hacer. Ahora, resulta que algunas distribuciones no las ha podido estudiar. ¿Por qué? Porque ese dato, o sea, el número de departamentos a alquilar, solamente toma datos enteros. Y hay distribuciones que son continuas. Y las distribuciones continuas toman datos decimales. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos datos no los puede pasar, no se ajustan a una distribución continua porque los datos son enteros. Entonces, ese es el mensaje. Entonces, solamente va a estudiar las distribuciones que son discretas. Y le voy a dar a aceptar. Ahí está. Y me aparece que es una distribución, fíjense aquí arriba, una distribución binomial negativa. La prueba de bondad de ajuste es una prueba de chi cuadrado, hay un valor P y están los parámetros acá. Esa es la de mejor ajuste. Si quiero la segunda de mejor ajuste es una que se llama Poisson, ahí está. Después viene la binomial, después viene la uniforme discreta y después viene la geométrica. Todas esas de ahí que ven son distribuciones discretas. No hay ninguna continua. Ahí no hay continua. ¿Por qué? Porque los datos son enteros. Entonces me vuelvo al anterior y que me ajuste esta binomial negativa. Lo interesante de esto es que va a ajustar la distribución, pero además me va a colocar cuáles son los datos de la distribución. O sea, cuáles son los parámetros y los números, además, que aparecen acá. Probabilidad y forma. Y le doy, miren, aceptar. Ahí me aparece la probabilidad de 0.31 y la forma es 10. Y le doy a aceptar. Cuando vuelvo otra vez al número de departamentos a alquilar y le doy a definir su posición, miren lo que pasa. Ahí está. Ahora les pregunto, ¿cómo podría haber sabido, si es que voy a modelar el número de departamentos a alquilar, si no tengo información de historia, cómo puedo saber que la probabilidad es 0.31 y que la forma es 10? Es imposible. No hay forma, porque tendría que saber muchísimo de estadística para saber que es 0.31 la probabilidad y que es 10. ¿Por qué no es 0.34? ¿Por qué no es 0.45? Entonces, la ventaja de usar datos históricos es que ya resuelvo más de la mitad del problema en el modelo cuando tengo un dato histórico.
porque aplico esta herramienta y la herramienta dirá que la distribución que mejor se ajusta y los números de la distribución son exactamente eso. Y eso no habrá quien lo rebata. Que al final, si la distribución es como subjetiva, siempre puede haber alguien que lo rebata, que diga, ¿y por qué esa distribución? ¿Por qué normal? Ah, no, normal porque consulté con algunos expertos en el área del sector y me dijeron, y al final, pero si es sobre la base de historia, no hay forma de poder rebatirlo. Entonces ahora vamos a poder modelar con esto. Entonces cuando ahora se generen los números aleatorios, ya los números aleatorios no se van a generar sobre la base de una distribución uniforme, 15 mínimo, máximo 40, sino que va a generar de acuerdo a la distribución, que es la distribución binomial negativa, que es una distribución discreta. Y volvemos a generar, miren, ahora volvemos a generar, ahí está la simulación. Ahí está. Va a generar, 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 y ahí está. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de perder? Ahora la probabilidad de perder es 41%. ¿Hay diferencia significativa con el anterior o no? Por supuesto. El anterior era 56, ahora 41. Ahora sí 15%, ya hay una forma de poder cambiar la decisión. Es diferente de decir la probabilidad de perder es el 56%, a decir la probabilidad de perder es el 40%. Ahí ya puedo cambiar la decisión. Entonces, por eso es importante tener información de historia. Sé que a veces no se puede tener la información de historia, pero cuando tenemos información histórica ya resolvemos gran parte del problema en cualquier tipo de modelo. Entonces, por eso es útil tener información de este tipo. A ver, creo que está bien con este modelo. Vamos a cerrarlo y vamos a abrirnos otro modelito, ¿les parece? Vamos todavía. Ahora vamos a abrirnos un modelo que se llama el caso Jade. Caso Jade. Vamos a ver. El 4. Caso Jade. Vamos a esperar que abra. Ya está. ¿A todos les abrió? Ya está, ¿no? Sí, Ya. Entonces, vamos a ver de qué se trata ahora este casito. Vamos a abrirlo. A ver. Y vamos acá donde dice info. Mucho. A ver de qué se trata. Info, vamos a info. Este es algo distinto, porque este es un modelo de ruta crítica. Dice, el caso contiene un modelo de ruta crítica. El objetivo dice que es convertir el modelo estático en un modelo dinámico de simulación, determinar la probabilidad de no cumplir a tiempo el proyecto e identificar las variables críticas del modelo. Para cada actividad se han estimado los escenarios optimistas y pesimistas, además del más probable. La distribución para modelar los tiempos de actividad es la distribución beta-per. Nos vamos a los parámetros. Y en los parámetros tenemos el tiempo, miren, de ejecución por tipo de actividad.
tenemos la actividad de casco, que es la A, la B, la C, hasta la actividad O, que es muebles. Tenemos su tiempo estimado. Y como en los modelos tradicionales tenemos también sus escenarios, ¿no? Sus escenarios extremos, que son el optimista y el pesimista, y el más probable, que son este tiempo de acá. Y luego tenemos el modelo, fíjense el modelo acá, y en el modelo me aparece un modelo de ruta crítica donde tenemos los tiempos de duración, tenemos los tiempos tempranos, los tiempos tardíos, tenemos cuál es la ruta crítica, lo que no se puede retrasar, el tiempo que no puede retrasarse, porque si no se atrasa todo el proyecto. En este caso, el tiempo total de duración del proyecto son 270 días y hay 7 actividades en la ruta crítica, que serían las actividades A, C, E, F, J, M y O. Esto no se podría retrasar si no se retrasa el tiempo de los 270 días. Ahora, si quisiéramos hacer el primer análisis, que es el análisis de presimulación, tendríamos que ver cuál es la salida. La salida son 270 días. Para que lo tengamos en la misma hoja, lo que vamos a hacer es, aquí al lado, le voy a poner, miren lo siguiente, le voy a poner tiempo, perdón, le voy a poner tiempo, aquí, tiempo, y lo que voy a hacer, lo voy a linkear, le voy a poner un igual, y lo voy a linkear esto con la pestaña del modelo para que estén los 270 días. Ahí está. Tiempo 270 días. Ahí está. Esta es la salida y le puedo poner nombre si quieres, ¿no? Miren, en vez de que se llame J no sé cuánto, aquí le pongo tiempo. Uy, tiempo. Tiempo. Bueno, no sé qué nombre le puse, pero está bien, no hay problema. Y ahora le vamos a generar el análisis del tornado. ¿Alguien se recuerda cómo se hace el tornado? Un poquito más grande. Un poquito más grande. Ah, creo que ya no, a ver. Ok, el tornado. ¿Cómo se hace? Tengo la salida, que son los 270 días. Y tengo las entradas. ¿Cuáles serían las entradas? Serían todos estos tiempos, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a el análisis del tornado. ¿Dónde se hace el análisis del tornado? Voy a sacar esto. Nos vamos a Crystal Ball y nos vamos a sí, ok. Lo vamos a más herramientas. Y había alguien o algunas personas que se acuerdan que no le salía la parte de abajo en el tornado del objetivo. Entonces esas personas a las que no les sale, o todos si quieren pueden hacerlo, no hay problema. Vamos a cargar el pronóstico, que son estos 270 días. Nos vamos a definir previsión. Aquí aparece, esto se llama tiempo. Y aquí ponemos unidades, que serían días. Le damos a aceptar. Ya está. 270 días, cargo la salida. Y ahora cuando vamos a las herramientas y vamos al análisis del tornado, miren, ahí aparece cargada ahí, tiempo. Eso es porque a algunas personas no les sale esta parte. Pero bueno, a las que les sale esta parte, era innecesario haber hecho el paso previo. Simplemente tendría que haber hecho aquí y linkear aquí al 270 y listo, y para de contar. Y ya está. Luego le damos siguiente y aquí le damos agregar rango. Hay varias opciones. Le damos agregar rango y lo vamos a agregar el rango desde la celda D15 a la D29. D15 a la D29. D15 a la D29. Ok, le damos ahí, le damos a aceptar.
Se cargan todas con el nombre de la actividad O. Le damos siguiente. Me pide el método del tornado, ¿cuál es? Me dice desviación por porcentaje, lo dejo. Rango de prueba menos 10 a más 10%, se va a cambiar el número de días. 10% hacia arriba y hacia abajo, está bien. Los puntos de prueba para el análisis del gráfico de la telaraña va a ser puntos de prueba en cada 5 puntos en las variaciones de menos 10 a más 10, o sea, probará con menos 10, menos 5, 0, más 5 y más 10. Le damos esto celda existente, donde que muestre los resultados le ponemos en un libro existente, o sea, en dos pestañas diferentes en el mismo libro. Y aquí que muestre las 20, no hay problema porque son menos de 20. Y aquí le vamos a dar ahora a ejecutar. Y ya estamos. Dame un poquito más hacia ahí está. Esta es la variable de salida, que sería el tiempo total. Y aquí tenemos las variables más sensibles, ¿ok? Ahora fíjense, me está ordenando de mayor a menor sensibilidad. O sea, quiere decir que la actividad más sensible es la actividad F. ¿Por qué es la más sensible? Porque es la que está impactando más en el tiempo total de ejecución del proyecto. Ahora estos datos, ¿de dónde salen? Si voy a la parte de abajo, voy a ir acá, miren. Me aparece acá esto que es el tiempo. Y aquí me aparecen las variables de entrada ordenadas de mayor a menor sensibilidad. El caso base de la actividad F son 60 días, que está aquí. Luego, cuando esta actividad aumenta un 10%, la actividad F llega a ser 66 días, que son 10% de 66 más 60 de inicial son 66. Cuando esto sube 6 días, cuando solamente sube 6 días esa actividad, todo el tiempo del proyecto se va a retrasar 6 días. Y por lo tanto, en vez de que sean 270 días del tiempo total de duración, van a ser 276. Está acá. Si esto baja 6 días, o sea, si baja 10%, son ahora 54 días. Y si baja 6 días y todas las otras actividades permanecen iguales, significa que el tiempo total de ejecución del proyecto ahora va a disminuir esa misma cantidad de días, que son los mismos 6 días. Está acá. El rango es la diferencia cuando la actividad aumenta y disminuye un 10%, que serían 12. Desde 264 a 276 son 12 días. Y la explicación de la variación es cuánto afecta el cambio de esa variable sobre el tiempo total de ejecución del proyecto. En este caso, solamente esa variable impacta al 31% de la variabilidad del tiempo total del proyecto. O sea, una variable afecta el 30% del tiempo total de ejecución. Ese mismo análisis los está replicando para todas las demás variables. Para la actividad E también, fíjense, solo que la actividad es menos sensible. Y los datos que aparecen acá, estos son el dato de hasta dónde llega el tiempo de cada actividad cuando aumenta el 10% y disminuye el 10%. Llega a 66, llega a 54. Y el largo de la barra es hasta dónde llega el tiempo total de ejecución, que en este caso sería hasta 276 cuando el dato es 66 días y hasta 264 cuando el dato son 54 días de esa actividad. Entonces, mientras más larga es la barra, quiere decir que la variable es más sensible. Luego ordeno la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Por eso se llama tornado, porque tiene la figura de un tornado, obviamente. Y luego, ¿qué pasa con alguna de las actividades? Quiero que me digan ustedes. ¿Qué pasa con la actividad L, la H, la N, la K, la B, la G, la D y la J, la I? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa si no se mueve acá? Aquí. ¿Qué significa? Significa que no hay variación. ¿Y qué significa que no hay variación, José?
que esas variables no impactan nada en el tiempo total de ejecución del proyecto. Es más, si voy a la actividad L abajo, miren la actividad L, la ven acá. ¿Qué dice aquí? 0. O sea, cuando cambia un 10% esa actividad hacia arriba y disminuye un 10% el número de días, no le afecta al tiempo total de ejecución del proyecto. ¿Por qué creen que no le afecta en este caso en particular? ¿Por qué creen que no le afecta? Me voy acá. ¿Qué es la línea amarilla? ¿Qué es lo que está marcado con amarillo? Porque no están en la ruta crítica. Entonces, como no está en la ruta crítica, esa actividad se mueva lo que se mueva, no le va a afectar al tiempo de duración del proyecto, no se atrasa nada al proyecto. La actividad L no está en la ruta crítica. La actividad, eh, la actividad LHN es más, estas actividades que están acá, estas de acá, estas son actividades de la ruta crítica. F, E, J, M. ¿Qué dice? E, F, E, J, O. E, F, J, O, M, C, A. Estas de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son las actividades de la ruta crítica. Entonces, ¿cuáles de las actividades tendrían que hacer cambiar en el modelo? ¿A cuál tendría que colocar distribución de probabilidad de todas estas? Por favor, respóndanme bien. ¿A cuál le tendría que poner componente de variación? ¿O a cuál tendría que ponerle distribución de probabilidad? José. ¿A cuál? ¿Se me escucha lo que estoy hablando o no? Sí, Entonces, listo. serían las actividades que están en la ruta crítica, ¿no? ¿Para qué le voy a colocar un componente de variación? ¿Para qué le voy a decir cambie entre 30 y 40 días si yo sé que aquí no se está moviendo nada? No se está moviendo nada. A estas actividades tendría que ponerle un componente de variación, a las que están en la ruta crítica, porque las otras no se mueven nada. Pero por molestar, vamos a poner en todas. Le vamos a poner componente de variación. eh, Cuando vea el punto aquí, sabrá que las personas están chateando en el panel de mensajes de la reunión. Ah, ok. Le vamos a poner a todas. Entonces nos vamos a los parámetros y a todas le vamos a poner una distribución beta-PERT. ¿Les parece? Entonces nos vamos a casco, aquí en tiempo 40, a la celda D15. Voy a Crystal Ball y le voy a poner definir su posición. Definir su posición. Me voy a una beta-PERT. Le doy a aceptar. Me pide mínimo. Le doy un clic por aquí. Le doy al optimista que es 30. Le doy a aceptar, le doy al más probable que es 40 y luego le doy a el máximo que es 60. Ahí está. E15, F15 y G15. Le doy a aceptar y ahí está. Ahora, si alguien se acuerda, por favor, ¿qué tengo que hacer para que todas las demás distribuciones tengan la misma? Tengo que hacer para que las demás variables tengan la misma distribución. ¿Qué opción? ¿Se acuerdan? Copiar. Copiar, pegar, ¿no es cierto? El copiar y pegar de Crystal Ball, perfecto. Entonces me voy acá a la distribución. Una vez que la he cargado, le doy copiar, fíjense aquí, copiar. Luego voy a marcar todo y le voy a dar pegar. Y ahí está. Salvo que quieran hacer uno por uno y hagan 10 veces más el mismo proceso. Ahora, esta opción es válida
solamente si y solamente si la distribución o las distribuciones que vienen después son exactamente la misma de la celda de la cual estoy copiando. En este caso, casco, máquinas, hélices, etcétera, tienen que ser la misma. Y cuando he ido a linkear la celda, porque hace exactamente lo mismo que un Excel cuando copio y pego una celda hacia abajo. Va a ir a vincular las celdas que están abajo, la va a ir arrastrando hacia abajo, exactamente lo mismo. O sea que si lo coloco esto como valores, si hubiese colocado esto como valores el 30, el 40 y el 60, cuando copia hacia abajo iba a poner 30, 40 y 60. Es más, quiere decir que si yo hacía esto por error, si ponía esto, por ejemplo, acá, definir su posición, me iba a la beta PER, le pondría aquí 30, 30, aquí le pongo 40 y aquí le pongo 60. Sí, si cometo ese error, le pongo aceptar y luego le pongo copiar y luego le pongo pegar, entonces lo que va a hacer es que me va a copiar el mismo valor. Miren, voy a ir a definir su posición, 30, 40 y 60. Va a estar mal. Entonces, esto lo que tengo que hacer es, voy a borrar acá, es ir, seleccionar, definir su posición, beta PER, darle mínimo 30, darle más probable, que es 40, y darle pesimista, que es 60. Le doy a aceptar, le doy copiar, y aquí le voy a dar pegar. Y ya tenemos. Y la salida va a ser este 270 días que ya está cargado como salida. Entonces, una vez que ya tengo esto, lo que tengo que hacer ahora es generar la simulación. ¿Está bien? ¿Cómo genero la simulación? Ya está cargada la salida, están cargadas las entradas. Y voy a ir a generar uno por uno. Miren, para que vean, simplemente le voy a dar paso. 299, 295, 254. Esto por acá, por ejemplo, si yo le voy a dar, quiero ver, ahí está. Miren, no sé si se dieron cuenta, pero cuando le doy las simulaciones 1 a 1, todo este tiempo de ejecución del proyecto son números enteros, ¿no? Y raro porque, fíjense, estos tiempos de duración tienen números decimales. Claro, lo que pasa es que el modelo, cuando vamos aquí al modelito, hay una función de redondeo acá, al final, está redondeando. Hay unas funciones de redondeo acá, fíjense, redondear, ¿lo ven? Por eso es que me da número entero. Está bien, estos son números decimales, las variables de entrada, la variable de salida tendría que ser un número decimal, pero le he puesto una función de redondeo y por eso es que el tiempo ahora aparece en número entero. Entonces le doy paso, 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 le voy a restablecer y le voy a poner ahora 10.000 simulaciones y le damos iniciar. A ver qué sale. Como tenemos número entero, entonces me van a generar 10.000 números enteros. O sea, 10.000 valores de tiempo de ejecución del proyecto, números enteros que están ahí, generándose por ahí. ¿Lo ven o no? Ahí está. Fíjense. Ahí están los 10.000. Ahora sí, ahí están los 10.000. Entonces están los 10.000 escenarios acá. Los escenarios más probables están por acá. O sea, los que se han repetido mayor cantidad de veces. ¿Cuál es el que más se ha repetido? Este de aquí, miren. Este de acá. Que son más o menos 270 y pico. Miren, este de acá. Este de aquí, que son 274 días. Es el que más se repitió. ¿Cuántas veces se repitió? 270 veces. O sea, de los 10.000 escenarios, este escenario puntual se repitió 270 veces. 270, un poquito más de eso, 270 veces, que es el 274. Estos son los que más ocurren, y los que menos ocurren son estos, y los que menos ocurren son estos de acá de la derecha. Le puedo pedir que me dé un estadísticos, divido la vista, y aquí están los estadísticos, ¿lo ven? Pruebas, caso base, son 270 días. La media de la distribución son 280. La mediana es 280, exactamente igual que la media. Hay valor modal. Aquí, ¿por qué hay valor modal? Porque son números enteros. Entonces ya hay un valor que se repite. El que se repite más veces es el 275, que era el que les decía acá, que es este de acá.
1, 2, 3, 4, 5, que es este de acá. Este es justo de acá, miren. Este tiene la barra más larga. 275, sesgo, kurtosis, mínimo, máximo, etcétera. Entonces acá ya le podemos poner cuál es la probabilidad de que exceda el tiempo total de ejecución del proyecto. Es lo primero que me voy a preguntar. Bueno, ¿qué probabilidad hay de que el proyecto demore más de 270 días? Entonces le vamos a poner acá 270 días. Ahí está. 76%. Entonces, ¿qué me dirían ustedes si yo les presento un proyecto y les digo, bueno, y la probabilidad de que exceda el tiempo total de ejecución del proyecto es el 76%? ¿Qué me dirían? ¿Que está bien? ¿Que está mal? ¿Qué me dirían? Bueno, si fuera un plazo de entrega, que hay que poner más de 270, ¿no? Ya, Porque pero es más probable, claro, la probabilidad que, ¿cómo consideran esa probabilidad? ¿Baja? ¿Cómo la consideran? muy significativa. Exactamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente vaya a exceder el tiempo de ejecución del proyecto. Lo más probable que sí, pero muy probable. O sea, de los 10.000 escenarios, 7.637 escenarios están generando un tiempo total de ejecución del proyecto mayor a 270 días. Y en las computadoras de ustedes ese porcentaje es similar. 76.4, 76.7, 76.8. Es similar. Si hemos colocado la misma distribución, con los mismos parámetros, a pesar de que las máquinas generan números aleatorios distintos, al final la decisión es parecida. O sea, en términos de valores de porcentaje, esto va a ser muy similar. Entonces, tenemos que ver qué plan vamos a desplegar para que no nos excedamos en el tiempo total de ejecución del proyecto. Y para eso tenemos que ver qué variable es más sensible. Y para eso tenemos que usar la herramienta que les decía, previsión, abrir gráfico de sensibilidad y ahí está. ¿Cuál es la actividad más crítica? Sistema de agua potable. Es que es la actividad F, ¿no? ¿Cuánto se lleva de la variabilidad del tiempo de ejecución del proyecto? Se lleva el 50 y 56, ¿no? Eso dicen. 56%. Después viene la actividad con el 13, la C, la F, la J. Si ustedes pueden ver, todas esas actividades que tienen algún tipo de variabilidad son actividades que están en la ruta crítica. Hay otra, la L, la N, la O, todas estas que aparecen con cero, esas son actividades que no están en la ruta crítica. O sea, eso quiere decir que no tuvo sentido haberlas incluido, no tuvo sentido haberlas colocado como parte del modelo asignándole una distribución de probabilidad. No hizo diferencia. Entonces, esas actividades, la F, la A, la O, son actividades que están en la ruta crítica. Pero la más importante ahí es la F. Eso quiere decir que tengo que garantizar de que no me exceda en el tiempo de esa actividad, 100%, porque solamente controlando, mitigando el riesgo de esa variable, prácticamente voy a reducir el 56% de la variación del tiempo total de ejecución del proyecto. Entonces diría, ok, si solo controlo esa actividad que es la de agua potable y garantizo de que el tiempo de ejecución vaya a ser ese tiempo que estoy diciendo, y implemento un sistema de agua donde no hay posibilidad y llego a controlar el riesgo de la variable, entonces esa variable llego a reducir el 50% del tiempo. El 50% de la variabilidad del tiempo, que es la actividad F, está de acá, ¿no? Miren, sistema de agua potable, ¿no? Y tiene sentido porque al parecer, miren, esta actividad se desvía mucho, ¿no? Miren, el tiempo mínimo es 30 y el máximo es 95. O sea, entre el mínimo y el máximo hay 65 días. Que si calculamos las demás, por ejemplo, no, a ver, si coloco la diferencia entre, entre este valor de acá y el otro extremo,
Aquí hay 30. Y me voy así. ¿No? ¿Vieron? Es por el valor, ¿no? O sea, por el rango de valores que le he colocado. O sea, no es solamente la distribución, ¿no? Es también cómo hago cambiar la variable. Porque seguro que si hago cambiar una variable, obviamente son dos cosas acá. Primero, el peso que tiene la variable del total. Ahora, no es lo mismo que haga cambiar a esta variable de 20, la haga variar 20 hacia arriba o 20 hacia abajo, que haga cambiar en 20 esta variable que tiene un peso mayor. Tiene que ver el tamaño de la variable, por supuesto, y tiene que ver cuánto cambiar la variable. En este caso, como la variable sistema agua potable es la más importante, son 60 días, y además es la que cambia más, entonces, por supuesto, es la variable más importante. Entonces alguien diría, bueno, ¿y qué pasa si implemento un sistema de agua potable? No sé de proyectos, pero me voy a imaginar, implemento un proyecto de sistema de agua potable donde hago reducir al mínimo esto y ya no va a haber posibilidad de cambio de la variable. De alguna manera voy a controlar el riesgo de variación de esa variable. Entonces podría decir, ok, como voy a controlar el riesgo de esa variable, entonces esta variable la vamos como a aislar. O sea, ¿qué significa? Que la voy a congelar. ¿Cómo se congelan variables? Se congelan así. Voy a ir a esta opción. Primero vamos a tener que restablecer. Voy a restablecer. Y vamos a ir a esta opción que se llama congelar. ¿La ven esta opción? Seleccionar acá y congelar. Voy a ir a congelar y me aparecen todas las variables acá. Y la congelo la F. ¿Está bien? La F y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la congelo, cuando genera una nueva simulación, esa variable no se va a mover. Es como que no la tome en cuenta, si quieren verlo así. Es como que le haya quitado distribución de probabilidad solamente que la congele. Y vuelvo a generar la simulación. Miren, vuelvo a hacer lo mismo con la variable congelada. Ahora, la probabilidad de exceder a los 270 días se hace mayor, ¿no? ¿Lo ven o no? Parecido, son ahora casi 80%, antes era 76%, ¿no? Hay un poco de variación. 79, 80%, ¿lo ven? O sea, la probabilidad de exceder ahora sí son mayor. 82%, miren, mucho mayor. Y ahora, miren, cuando voy a previsión y le doy a abrir gráfico de sensibilidad, ya no me aparece obviamente la variable de la actividad F. ¿Y ahora cuál es la más riesgosa? ¿Cuál es la más riesgosa? Si veo bien, la A, La A, correcto, ¿no es cierto? ¿Cuánto dice la A? ¿30 y pico? 30.60, creo. Y de ahí viene la C, de ahí viene la E. Ahora la pregunta del millón es, ¿y dónde se fue la variabilidad de la actividad F? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Se distribuyó entre todas. Ya no aparece, ¿no? O sea, es como en el modelo no está. Es como si esa variable no existe. Ya contempla otras variables y por lo tanto el riesgo que era de esa variable ya está distribuido entre las otras, entre la A, la C, la E, la J y la O. Ahí está. Porque ya no aparece en el modelo, no se mueve. El modelo es distinto. Ya no toma en cuenta esa variable. Salgo de acá, salgo de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es descongelarla. Le vamos a dar restablecer. Y vamos ahora a congelar. Le quito de ahí, la descongelé y aceptar. Así se congelan y descongelan variables por si acaso. Si no quieren quitar la distribución y quieren quitar algunas, por ejemplo, la A, la C también pueden hacerlo sin ningún problema. Algo que me gusta mucho de este modelo es que si vamos, miren, al modelo acá, a la parte del modelo, y empezamos a generar simulaciones paso a paso, miren, quiero que me digan qué ven ahí de raro cuando doy simulaciones paso a paso. Le dan restablecer y damos paso a paso. Nos vamos aquí a modelo. Quiero que me digan qué ven si algo les llama la atención ahí.
¿Qué ven? ¿Qué se puede ver? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué va pasando con la ruta crítica? A ver, ¿qué va pasando? Cambia. Cambia, ¿no es cierto? ¿Pero por qué cambia? No cambia porque el software lo hace. El software sí ayuda, lo hace cambiar, pero es que el modelo está construido para que la ruta crítica cambie. No es porque per se el software lo haga cambiar, es porque el modelo está construido para que la ruta crítica se mueva. O sea, el mensaje acá de este modelo es que la simulación es importante, pero no voy a poder simular nada si el modelo no está bien construido. Repito, la simulación es importante, pero si el modelo no está estructurado para que el modelo haga buena simulación, no sirve de mucho. Entonces hay que siempre pensar en el modelo, conceptualizarlo, diseñarlo, construir el modelo sobre la base de que después se tiene que mover. Después tenemos que ponerle simulación y se tiene que mover. Eso es lo más importante. Lo más importante de todo esto es el modelo. No se puede simular si no hay modelo. Y no se puede simular si el modelo no está bien hecho. Es lo más importante. A ver, ¿qué más tenemos acá? Creo que este era eso. A ver, uno más cortito ahora. A ver, este caso Greenhouse Flowers. Creo que este es un proyecto de inversión. Es más cortito. Para que veamos otro tipo de... Fíjense, estamos viendo varios tipos de modelos, ¿no? Es para que se lleven idea general de los diferentes tipos de modelos y cada uno después pueda aplicar el que más le convenga a su negocio o a su empresa. A ver qué ahora. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? Listo. ¿Ok? Este modelo ya es un poquito más sofisticado porque es un poquito más largo. Habla de un proyecto de inversión. Tenemos diferentes tipos de parámetros de evaluación. Tenemos variables de entrada. Tenemos los parámetros. Miren, todas las variables de entrada están acá. Tenemos diferentes tipos de variables, las inversiones. Tenemos los ingresos, tenemos tasa de crecimiento de venta, costo fijo, costo variable, la tasa del IUE, la tasa de descuento, tenemos las depreciaciones de los activos y tenemos el presupuesto, que es el presupuesto del flujo de caja o del flujo efectivo. Entonces tenemos las inversiones, tenemos el valor residual de los activos, tenemos los ingresos, los costos, las depreciaciones, las utilidades, los impuestos, la depreciación de vuelta, que es el ajuste para el flujo de caja, tenemos el flujo operativo, tenemos el flujo neto de caja, y en la pestaña de valoraciones tenemos ya la valoración del proyecto, ¿no? Que es, estamos evaluando el proyecto en función de los diferentes parámetros de evaluación,
que son el periodo de recuperación de la inversión, el descontado, el valor actual neto, que son de 17.000, la TIR, la tasa interna de retorno modificada, y lo que me pide es que determinemos cuál es la probabilidad o que determinemos cuál es el riesgo del proyecto. Y para eso tenemos que primero ver qué tipo de distribuciones le vamos a colocar a cada una de las variables de entrada. Entonces, vamos a ver qué distribuciones me dice el modelo que tengo que aplicar. Primero dice que valore financieramente el proyecto, que ya está. Realice un análisis de sensibilidad unidimensional, dice. O sea, ¿qué significa? Que hagamos un gráfico del tornado. Entonces, ¿qué tengo que hacer con un gráfico del tornado? ¿Cuáles son las variables de entrada? Infraestructura, equipo, capital de trabajo, ventas, tasa de crecimiento de ventas, costos fijos, costo variable, porcentaje de costo variable sobre ventas, tasa del IVA y tasa de descuento. Estas son las variables de entrada. Entonces, ¿cuál sería la variable de salida? La variable de salida podría ser cualquiera de estos parámetros de evaluación. Entonces, yo voy a utilizar como variable de salida, me voy a ir aquí a parámetros, y aquí arriba voy a poner el BAN. Voy a poner el BAN, y aquí le vamos a dar un igual, y voy a linkear acá, miren, de valoración, voy a linkear acá, 17.000. Ahí está, el BAN es 17.000. Perfecto. Y aquí vamos a colocar ahora el gráfico del tornado. ¿Ok? ¿Dónde me voy para el gráfico del tornado? Crystal Ball. Herramientas. Tornado. Ya saben que las personas que no les sale esta parte de aquí abajo, lo que tienen que hacer primero, ¿qué es? Tienen que cargar la salida. Le dan definir previsión y le dan unidades, cualquier unidad. Como a mí me sale, no tengo problema, voy acá a herramientas, voy acá a tornado, lo primero que me pide es introduzco una celda objetivo que está en esta parte de abajo. Le voy a dar acá un clic, coloco el BAN, aquí, le doy a aceptar, le doy siguiente, y aquí siempre hay que poner esta opción de agregar rango. Le doy a agregar rango y voy a blinkear todas estas celdas. Entonces ahí vean la importancia, otra vez creo que vuelvo con esto, de tener todas las variables de entrada en un solo lugar. Porque si voy a hacer el primer análisis, que es el de sensibilidad, necesito que todas estén en un solo lugar, si no se me hace muy complejo después. Imagínense que estén una por acá, después que estén otras por acá, o que estén en diferentes pestañas. No se va a poder incluso, si están en diferentes pestañas. Entonces le voy a dar todo acá, le doy a aceptar. Me aparecen todas, miren, tiene nombre. Le doy siguiente. Esto lo dejo por defecto y le doy a ejecutar. Y aquí me van a aparecer las variables más sensibles. Ahí están. Las que afectan más al BAN, ¿cuáles son? Las ventas. Estas son BAN. La variable es BAN, esto es BAN. BAN. Las más sensibles son las ventas, después viene el costo fijo, tasa de descuento, costos variables. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las dos más importantes ahí? Ventas y costos fijos. Tasa de descuento no es tan importante. Costos variables casi nada, infraestructura casi nada. Y serían estas. A estas dos, el modelo le pone distribuciones a otras más. Así está el enunciado. Pero en el sentido práctico, si tuviese que poner distribuciones de probabilidad, les pondría estas dos. A las ventas y a los costos fijos. Porque las otras variables no impactan en nada al BAN. Fíjense esta de acá, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, esto me permite que pueda darme cuenta de que el modelo está bien construido. ¿Cómo sé que está bien construido? Porque todas tienen un peso específico, fíjense, sobre el BAN. En algo se mueve. Esta se mueve porque tiene color. Si no tuviese color, por ejemplo, significa que esa variable no está impactando en la variable de salida y por lo tanto no está vinculada. Y eso me puede dar una idea de que el modelo no está bien construido. Entonces, imagínense que por error hayamos hecho esto. Qué sé yo, ¿dónde está la tasa de descuento? La tasa de descuento hoy aquí. Por error, aquí en vez de poner tasa de descuento, haya puesto 15%. O sea, 15%. Cuando haga eso, y aquí solamente lo pongo como un número y no lo linkee, por ejemplo, a un tablero, esa variable no se va a mover en nada. Entonces, si no se mueve en nada, no tiene variación, me voy a poner a pensar y digo, ¿por qué no tiene variación? Claro, es que no está vinculada con ninguna parte del modelo. Y empiezo a revisar.
Para eso sirve también el análisis ese de presimulación. Lo vuelvo a mejor como estaba. Y en ese caso lo que va a aparecer es que aparecerá de último, pero no aparecerá con ningún color. Lo mismo con el gráfico del Spider, me da exactamente lo mismo. Fíjense, en este caso ya, este es el van, a diferencia, miren, no sé si alguien se dio cuenta en el gráfico del tornado, acá particularmente, hay variables que tienen el color azul a la derecha y otras variables que tienen el color azul a la izquierda. ¿Lo ven o no? ¿Alguna idea por qué creen que es eso? Los azules son cuando aumenta. Sí, exactamente. Lo que pasa es que hay variables que tienen un impacto directo sobre la variable de salida y otras que tienen impacto inverso. Las ventas, por ejemplo, si tengo más ventas, el van sube. Si tengo menos ventas, el van disminuye. Porque este análisis es el análisis solamente cuando cambia una variable y todas las demás variables no se mueven. En cambio, con los costos o con las inversiones o con la tasa de descuento, a medida que esas variables aumentan, el van disminuye. Entonces, por eso es que todo lo que vaya con azul es aumento y todo lo que vaya con color ladrillo es disminución. Entonces, aquí tengo más ventas, más van. Menos ventas, menos van. En cambio acá, menos costo, ¿cierto? Menos costo que está acá, más van. Perdón, más costo. ¿Cómo es esto? A ver, de 42. Sí, esto es menos costo, pues. 27, 500, a ver un ratito. Ah, y es que el caso base es 25, ¿no es cierto? Entonces, si es 25, entonces cuando hay menos costo, el van sube, por eso está a la derecha. Aquí siempre es incremento del van. A ver, eso es, porque tiene impacto inverso. Eso es. Todo lo que tenga el azul a la derecha es que tiene impacto directo y todo lo que tenga el azul a la izquierda es porque tiene impacto inverso. Eso es. Y al revés con los ladrillos, ¿no? Esa es la razón. Entonces me aparecen y yo me quedaría solamente con estas dos, que serían ventas y costos fijos. Solo que el modelo, como es un modelo didáctico, nos pide que pongamos distribución de probabilidad a otras variables. Miren, nos dice, por ejemplo, que pongamos infraestructura, dice, se dispone de tres supuestos, 15.000 factor de importancia 3, 18.000 factor de importancia 2 y 20.000 factor de importancia 1. ¿Eso qué es? Esa es una distribución, por ejemplo, a medida. Se me está dando como que probabilidad de que ocurra un evento. O sea, ¿qué quiere decir? Que el evento de 15.000 tiene 3 veces más la probabilidad que el evento de 20.000. Y el evento de 18.000 tiene 2 veces más la probabilidad que el evento de 20. Esto de acá. Entonces, ¿qué distribución es esa? Si yo me voy a infraestructura, 15, 18, 20, 3, 2, 1. Si me voy aquí a parámetro, me está diciendo infraestructura, 15, 18, 20, 3, 2, 1. Podré poner, por ejemplo, acá 15, 18, 20. Sería aquí 3, 2, 1. Creo que es así, veremos. A ver. 3, 2, 1. Entonces es una distribución que se llama medida. Me voy a infraestructura. Voy a definir su posición. Y esa es una distribución acá personalizada. ¿Por qué es personalizada? Porque el rango de variación que he puesto o el comportamiento de esa variable no se ajusta a ninguna de las distribuciones. O sea, no es una distribución normal porque no tiene media, no tiene desviación estándar, no es una uniforme, digamos una uniforme discreta o continua, porque esa distribución maneja solamente dos parámetros, aquí tengo tres. Tampoco es una distribución triangular, porque una distribución triangular pues es una distribución continua. En cambio aquí son valores discretos, ¿no? O es 15, o es 18, o es 20. Solamente que hay algunos eventos de esos puntuales que tienen más posibilidades de ser seleccionados. Entonces esa es una distribución que se llama personalizada. Voy a la distribución personalizada, le doy a aceptar, me aparece este cuadro y en este caso cuando la distribución es personalizada puedo manejar diferentes tipos de parámetros. Puedo tener valores no ponderados, puedo tener valores ponderados y puedo tener rangos incluso. En este caso, si pongo valores no ponderados, tendría que poner solamente un valor. En este caso son valores ponderados.
¿Por qué? Porque voy a poner el valor y la probabilidad que va a ser ese 3, ese 2 y ese 1. Entonces tengo dos opciones acá. La opción es o coloco manual y pongo, por ejemplo, 15, así 15. Pongo ahí la probabilidad que sería el 3 ese, 3, así, 3. Pongo el 20, esa es una opción, hacerlo manual. Y la otra opción que es más sencilla, si lo tengo en una celda, es cargar datos. Voy a cargar datos, ¿dónde están ubicados los datos? Y los pongo así. Siempre primero el evento y después la probabilidad. Le doy a aceptar y ahí está. O sea, ¿qué significa esto? Significa que voy a meter 3 bolillos, se quieren así, a una tómbola de un bingo. Los voy a girar, solamente que hay un bolillo que tiene más probabilidad de salir. Es como que lo tenga cargado, si quieren verlo así, ¿no? Entonces se tiene 3 veces más de probabilidad que salir que el número, que el 20. Entonces cuando genere números aleatorios, hay uno de esos 3 números que tiene más posibilidad de ser elegido, que es el número de 15.000. Después hay otro que tiene menos, que es el 18, y el que tiene menos es el de 20.000. Le doy a aceptar. Miren, le doy a aceptar. Y ahí está. Es más, si empiezo a generar números aleatorios, miren lo que pasa. Le doy paso. 20, 15, 15, 15, fíjense. 15. La mayor parte de las veces sale el 15. ¿Por qué? Porque tiene más peso. Esa es una distribución personalizada, es súper poderosa. No se ajusta a ninguna distribución, entonces cargamos la distribución a medida. Le voy a dar acá a restablecer. Y después tenemos otras, miren, distribuciones. Ventas, valor esperado 42, desviación estándar 4. Vamos a las ventas. Distribución normal. 42, aquí le ponemos 4. Manual lo voy a poner porque no lo puse en una celda. 4. Le damos a aceptar. Esa es una distribución normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos 42.000 se pueden desviar 4.000 hacia arriba, 4.000 hacia abajo. Y en el 66% de los datos voy a agrupar, o en el 66% de los escenarios, las ventas van a estar entre 38 y 46.000. 2 de cada 3. A más o menos 2 desviaciones se van a agrupar el 96% de los datos y se va a adoptar ese tipo de comportamiento. Después, ¿qué más tenemos? Después tenemos tasa de crecimiento de ventas, 4 y 2, también sigue una distribución normal. 4 y 2, le doy normal acá, le doy 4 y aquí le ponemos 2, 2%. ¿Qué más tenemos? Tenemos costo fijo, mínimo 24, 25 y 30. Esta sería una distribución triangular. 24, 25 y 30. Triangular. Manual lo voy a hacer, no es lo ideal. Tendría que haber puesto como que los parámetros en alguna celda, en el Excel. 24, 25 y 30. Empecé con un 0. Le doy a aceptar. Costo de ventas, distribución asimétrica media 15, desviación 2. ¿Qué significa esto asimétrica? Significa que es una distribución log normal. La distribución normal y la log normal manejan los mismos parámetros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la distribución log normal no acepta números negativos. Por eso dice distribución asimétrica. Media 15, desviación estándar 2. Costo de ventas, a ver, costo de ventas, aquí, que es costo variable, ¿no? Voy a distribución asimétrica, que sería distribución log normal. Aquí pongo 0 en ubicación, aquí pongo 15 y aquí pongo 2. Le doy a aceptar. A ver cómo se cargó. Ahí está. Y ya tenemos, miren, 1, 2, 3, 4, que son las 4 distribuciones. 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 son. ¿Y dónde están las 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las 5. Ahora tengo 5 entradas. Ahora, si yo quisiera revisar cómo he ido cargando las distribuciones, para evitarnos el paso de tener que hacer esto, miren, si quiero revisar cómo fui cargando la distribución, tendría que irme a infraestructura, darle definir su posición. Ah, mira cómo está, elegante, qué bonito. Voy al otro, reviso. Ah, mira, está bonito, qué elegante. Pero voy a tener que entrar y salir.
Hay una manera para poder revisar todo sin tener que salir de del cuadro de las distribuciones. ¿Cómo hago eso? Me voy a seleccionar y le doy seleccionar todos los supuestos. Voy a seleccionar todos los supuestos. Los ha seleccionado esos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le doy definir su posición y me va a mostrar el primero. Entonces, el primero es infraestructura. Lo reviso y digo, mira qué bonito, qué cuadro, interesante. Le doy a aceptar y salta al siguiente. Ahí está. Ah, el siguiente de venta, mira qué bonito, interesante. Salta al siguiente. Salta al siguiente, reviso. Salta al siguiente. Y ahí se acabó porque son 5. Y reviso. De esa manera reviso uno por uno. Y luego cuando tengo ya cargado los 5, tengo cargado el BAN, ya puedo generar la simulación. Voy a generar solamente una y de ahí ya la acabamos la clase porque ya me cansé. Le doy iniciar y voy a generar 10.000 simulaciones. Genero las 10.000 y le vamos a pedir cuál es la probabilidad de que el BAN sea positivo. Creo que ahí estamos. ¿Dónde se metió esto? Simulación terminada. Y se parece que se me ha escondido. Si se les esconde alguna vez la simulación, tienen que ir a ver gráficos. Gráfico de previsión. ¿Y por qué no? Ah, ya sé por qué es. Porque no tengo cargada la salida. Bueno, ¿qué va a simular? Entonces tengo que irme a definir previsión. Eso es lo que pasa. Ahora sí está cargada la salida. Y ahora sí me voy a 10.000. Le doy a iniciar. Y ahora sí. Ahí está. Ahí se van a generar 10.000 escenarios. Y aquí le puedo poner cuál es la probabilidad de exceder 0. O sea, cuál es la probabilidad de que el BAN sea positivo, por ejemplo, 0. A ver. Le damos acá. Y ahí está. Le damos acá. Pasó con esto. Le damos 0. 83%. O sea, quiere decir que la probabilidad de exceder el BAN, o sea, la probabilidad de que el BAN sea positivo es altísima, es 84%. O sea, la probabilidad de que el BAN sea negativo es menos. Pero yo quiero ganar más, o no ganar, porque el BAN no es ganar, no quiero agregar más valor de lo que dice el proyecto. ¿Cuánto es el BAN del proyecto? El BAN es 17.000. Y digo, ¿cuál es la probabilidad de que el BAN sea mayor a 17.843? Ahí está, 34%. La probabilidad es baja. La probabilidad de exceder el BAN del caso base es 34%. Es una probabilidad baja. Y de ahí ya puedo ver cuál es la más sensible. Previsión, gráfico de sensibilidad. Ventas. Tasa de costo variable, costo fijo. Pero las ventas, miren, se llevan el 73% de la variabilidad del BAN. Y algo que no hicimos acá, que deberíamos haber hecho, ¿qué es? ¿Quién me dice? ¿De qué me olvidé? Con eso cerramos la clase. ¿De qué me he olvidado ahora? Lo que le dije que siempre hay que hacer. ¿Quién me dice? Empieza con C, termina con R, de correlacionar. Correlacionar variables, ¿no? Habría que ver qué variables puedo asociar, si la inversión se relaciona con las ventas, o si las ventas se relacionan con la tasa de crecimiento de ventas, o los costos, de qué manera se asocian. Eso es lo que hay que pensar para no sobreestimar la variabilidad de riesgo del proyecto. En este caso, el proyecto no. Eso es. ¿Preguntas, dudas? No sé, ya cerramos la clase. ¿Nada? ¿Seguro? Muchas, Alicia, muy interesante. Va a ser a revisarlo. Sí, lo que pasa es que hay que practicar varias veces, ¿no? Porque mirando, o sea, el que esté solamente mirando y se atrasó, o sea, no es que no va a aprender, va a aprender un poco, pero uno aprende más haciendo, ¿no? O sea, tienen que verlo los videos varias veces, practicarlo solo cuando estén, porque, o sea, esto es con práctica, ¿no? O sea,
Si uno no practica, es más, si ustedes lo aprenden bien ahora y vuelven a practicar de acá a 6 meses, se han olvidado seguro de la mayor parte de las cosas. O sea, es practicando, es ver qué modelos tengo, ver cómo los puedo adaptar los modelos que tengo, si sirven los modelos que tengo para poder hacer simulaciones o no. Eso es, pero lo único que estoy seguro es que para su tesis lo van a necesitar. Sí o sí. Entonces, grábense los videos como oro para que los tengan, ¿no? No hay muchos videos en YouTube de esto, por si acaso. Hay algunos de que no hayan, hay, pero yo hasta hace un año busqué muchísimos de lo que habían y no hay tantos modelos que te muestren cómo se hacen. No hay. Hay algunos que otros que son los modelos que están por defecto en el Crystal Ball. Cuando uno instala el Crystal Ball hay algunos modelos que están ahí. Y esos son los modelos que explican, pero no hay mucho material tampoco, ¿no? O sea, no es como poner clases de Excel, puedes encontrar millones. Acá no hay mucho Excel. Entonces grábenselo como oro, les va a servir. Listo, nos vemos el próximo martes. Buen fin de Lice, semana. Sí, una consulta. En realidad es una solicitud. ¿Habría forma de empezar 7:15, 7:20 la clase? claro que sí, sin problema. No tengo Sí. problema. No tengo Porfa, problema. porque hoy llegué tarde y Como del primer vi ejemplo que habían me varios perdí. ya a las 7:10 que empecé, entonces por eso empecé, pero empezamos 7:15, sin problema. Ya, ¿Ya? gracias. Nos vemos el martes entonces. Buen fin de semana. Les paso Gracias. la grabación. ¿Ya? Chao, chao. Luego. Luego, gracias. Chao, chao.